Vamos a tratar el tema 1, la inculturación. La inculturación es un proceso lento, profundo y difícil. Pide estar atentos a los signos de los tiempos. Es lo que vamos a estar atendiendo el día de hoy. En primer lugar, tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primer punto, la nueva evangelización. El esfuerzo de la nueva evangelización implica novedad en el ardor, en los métodos y en la expresión. Supone partir de los ricos y abundantes valores aportados por la primera evangelización, profundizarlos y complementarlos, corrigiendo las deficiencias. Surge como respuesta a los problemas de nuestra Iglesia. La inculturación del Evangelio es una de las características de la nueva evangelización. Y por nueva evangelización nosotros vamos a tener que es la proclamación actualizada del Evangelio de Jesucristo, a partir de sus raíces más profundas, teniendo en cuenta tanto las luces y sombras de la evangelización como los desafíos actuales. Como ven, pues tenemos muchas cosas que ir tratando para que nosotros podamos seguir profundizando en el tema y logremos ubicar qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? Lo que la fe nos va demandando. En el Evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, tenemos: Y la palabra se hizo carne y habló entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para el punto 2, Evangelio y cultura, la inculturación. ¿Qué es la inculturación? Partimos de eso. Nos dice Redemptor Missio, en el número 52, íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. Entonces ahí tenemos, vuelvo a repetirlo porque me parece muy interesante para que podamos aprovecharlo adecuadamente. Íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. En este punto 2, la inculturación es un doble y recíproco proceso de apropiación entre evangelio y cultura. La cultura asume los valores y el sentido último de la realidad que propone el evangelio y los medios adecuados para ello. El evangelio y la iglesia se apropian de elementos culturales tales como lenguaje y estructuras que no se oponen a la fe. Sí, entonces, tal vez nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero en Santa María de Guadalupe encontramos precisamente esto que se va dando. El Evangelio revela a las culturas la verdad íntima de los valores en los cuales se arraigan. Cada cultura expresa el Evangelio de manera original y propia, contribuyendo a descubrir nuevos aspectos y a recordar facetas olvidadas del mensaje de Cristo. Entonces es así como podríamos nosotros el ir observando el ayate de la Santísima Virgen María y entonces poder comprender lo que significa y lo que representa esta imagen. Para el punto número 3, inculturar la fe, la inculturación supone un proceso profundo y global, abarca la comprensión del mensaje, la actuación de los métodos evangelizadores y el conocimiento amplio de las culturas. La evangelización pierde mucha de su fuerza y de su eficacia si no toma en consideración el pueblo concreto al que se dirige. Es importante tomar en cuenta todo esto, puesto que es al que tendríamos que llegar. Si no utiliza su lengua, sus signos y símbolos, si no responde a las cuestiones que plantea, no llega a su vida concreta. Pero si por otra parte la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse, si se vacía o desvirtúa su contenido, bajo pretexto de traducirlo, si queriendo adaptar una realidad universal a un aspecto local, se sacrifica esta realidad y se destruye la unidad sin la cual no hay universalidad. Evangelio Nunciandi 63. Entonces es importante que nos chequemos esto, tener mucho cuidado de que efectivamente podamos tomar los elementos necesarios y oportunos para poder llevar este mensaje, esta buena noticia, pero sin desvirtuarlo. En caso de que esto ocurriera, entonces estaremos traicionando el Evangelio. Vamos entonces a ir profundizando poco a poco en ello. Para el 4.4, el misterio de Cristo ilumina la tarea de la inculturación. La inculturación es un imperativo del seguimiento de Cristo, el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, que por su muerte y resurrección envía el Espíritu sobre toda la carne. Nos ayuda a esclarecer la tarea de la inculturación, especialmente los misterios de la Encarnación, Pascua y Pentecostés. Aportan mucha luz. Jesucristo.
hecho uno de nosotros en este mundo de muerte. Sí, esto es la encarnación en San Juan capítulo 1, versículo 14, que es el que hemos leído hace un momento. Pasa de la muerte a la vida, es el misterio pascual, lo encontramos en Lucas 24:46. Transmite el Espíritu Santo en Pentecostés, Juan capítulo 20, versículo 22 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos del 1 al 2. Todo ello para que los discípulos de Jesús asuman las condiciones humanas, luchando a favor de la vida, gracias al Espíritu que la suscita. Estos misterios tienen un sentido profundo en relación a la inculturación. Bueno, ahí tenemos estos mensajes que nos pueden ayudar para que nosotros podamos ir profundizando, ¿verdad?, cómo Dios mismo toma nuestra condición humana menos en el pecado. En el punto 5 tenemos encarnarse es condescender. El misterio de la encarnación manifiesta diversos aspectos de la condescendencia de Dios. El infinito se acerca a lo finito, el trascendente se hace inmanente, lo divino asume lo humano. El justo se hermana con el pecador, permaneciendo exento de pecado. Las figuras del buen samaritano y del buen pastor manifiestan el gesto de Dios en su Hijo Jesús. Él se acerca a quienes yacen caídos al margen del camino y busca personalmente al que está perdido. Entonces, ¿verdad?, la encarnación, ¿verdad?, ese abajamiento de Dios que toma nuestra condición humana, ese anonadamiento, va a llegar a menos, ¿verdad?, no en el sentido esencial, sino en las condiciones en las cuales se va presentando. Pero en el punto 6 también encontramos el título muy interesante: encarnarse es solidarizarse. ¿Qué quiere decir esto? Jesús entra en la historia humana y se solidariza con la humanidad hasta las últimas consecuencias. Escoge la compañía de los pobres y marginados, considerados escoria de la humanidad. Rompe los límites y las distancias, se hace uno entre ellos, nace y vive pobre, declara que el reino de Dios es para los pobres. Lo muestra con acciones y palabras, convive con pecadores y publicanos, muere como los sentenciados, crucificado injustamente y entre malhechores. La solidaridad encuentra su culmen en la identificación con el otro. Los contemporáneos de Jesús lo visualizan como pobre, trabajador, carpintero e hijo del carpintero. Él mismo se identifica con los más pequeños, los que pasan hambre y sed, migrantes, sin ropa, enfermos, encarcelados. Lo podemos confrontar con Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 36. Vea cómo es entonces que nos pide que nosotros también nos vayamos involucrando en todas estas cosas y que no permanezcamos al margen o como que hablar mucho de los pobres, pero no entrar en esa ayuda, ¿verdad?, el hablar sobre los migrantes, pero también mantenerse al margen, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, para el punto 7 nos da también una pauta muy interesante. Encarnarse es interpretar los signos de los tiempos. Creo que en otros momentos ya lo hemos ido también platicando, de que si hablamos de encarnación, tenemos que interpretar los signos que se van presentando, es decir, aquellas situaciones o aquellas cosas que nos ayudan precisamente a que nos metamos a entender lo que Dios nos está pidiendo en este momento en concreto. Sí, entonces, desde los orígenes, la Iglesia se dejó guiar por el Espíritu Santo, la memoria de los hechos y dichos del Señor y la observación de los signos de la época para definir progresivamente y sin dificultades su misión universal. La apertura a los gentiles, la liberación de las ataduras de la ley mosaica y la aparición de nuevos ministerios son signos de la profundización del mandato misionero de Jesús. A modo de fermento, la Iglesia de los primeros siglos introdujo la fe cristiana en el mundo conocido, llevando a cabo una obra de inculturación impensable para aquellos tiempos difíciles y para las escasas fuerzas de los primeros discípulos. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta, cuando leamos la Sagrada Escritura, pues a lo mejor muchas de las veces pues vemos algunas cosas que a lo mejor en nuestro tiempo nos pueden un tanto pues sacar de onda, pero ya entendiendo el contexto en el cual se desarrolla, estamos hablando de 2000 años de historia y entonces, y todavía más, ¿no?, ¿verdad?, con lo del Antiguo Testamento, pero entonces nos vamos a encontrar, ¿verdad?, las grandes bendiciones que Dios dio a través precisamente de todo esto, del mensaje, ¿verdad?, y cómo se fue apropiando dentro del mundo. Sí, y cómo va encarnándose a partir de las situaciones concretas a las cuales se vieron retados o se vieron desafiados los primeros discípulos. Para el punto 8 en Pentecostés, ese es el título, ¿no? Desde el acontecimiento de Pentecostés, los discípulos anuncian la buena nueva a los visitantes provenientes de diferentes partes, quienes les oyen y entienden hablar en su propia lengua.
Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es el reencuentro en el camino de la unidad gracias a la acción del Espíritu Santo. A la luz de Pentecostés, la inculturación significa, para el evangelizador, intentar expresarse en la cultura, es decir, en la lengua del otro. ¿Sí? Para el interlocutor es captar el mensaje desde dentro de la propia cultura. ¿Sí? Entonces, Pentecostés, ¿verdad? Contrario a lo que se dio en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia se da la difusión de las lenguas. En Pentecostés es la congregación en la caridad, en el amor, aun cuando hay esta diversidad de lenguas. Es un encuentro que se da según el modelo de la encarnación, es decir, entrar en el mundo del otro, hacerse cercano y solidario, identificarse con él por la acción del Espíritu Santo para ser comprendido por él. Sin lugar a dudas tenemos retos, y este es el tema del el punto 9, perdón. La inculturación requiere una auténtica encarnación según el modelo de Cristo, exige considerar las características del mundo contemporáneo, las coincidencias y diversidades culturales, siempre desde la unidad y la comunión eclesiales. Creo que esto también resulta significativo porque muchas de las veces nosotros podemos pensar que los retos que afrontaron las las generaciones anteriores, pues pueden decir, no, pues estaba más fácil, y ahora los retos que enfrentamos en el tiempo actual pues resultan más difíciles. Pues no, ¿verdad? Cada una de las etapas tiene sus propios retos, desafíos, y que pues pueden ser igual o difíciles, ¿verdad? En su contexto, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que afrontar nuestra realidad en el mundo actual. El Evangelio necesita aceptar a todas las culturas para hacer realidad su participación en la obra redentora de Cristo para todos los pueblos. Pero esto también va a provocar, los retos van a provocar tensiones, es el punto número 10. Los retos anteriores se superan haciendo frente a diversas contrariedades, ya que la inculturación es un proceso difícil, lento y tenso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto. No se trata el de imponer, se trata el de llevar el mensaje partiendo, en este caso, de la cultura en la cual se está realizando la labor evangélica. En cuanto a difícil, ha de respetar el contenido y las exigencias de la fe cristiana. Ya decíamos, no se puede desvincularse, mucho menos perder su esencia, sin quedarse en una interpretación superficial de las peculiaridades culturales. Lento, pide la colaboración de todos, la iluminación del Espíritu Santo, asumir la condición evolutiva de las culturas y el esfuerzo por llegar a lo más nuclear de las nuevas corrientes culturales. Requiere tiempo. Sí, entonces por eso tenemos que aprender a tener paciencia y al ir poco a poco permeando en las distintas culturas. También se produce tenso. Ha de ser fiel a la tradición y a la vez encarnar y transmitir la novedad del Evangelio, es decir, proclamar el Evangelio único e idéntico en todas partes y en toda situación. Sí, el Evangelio es el mismo, aquí, ayer, mañana debe de ser el mismo. Y aquí en la predicación en América puede ser también, es igual que lo que se da en África, que lo que se da en Asia o que lo que se da en Europa. Las formas son las que pueden variar un poco en relación a lo que vamos aprendiendo. Ejercerlo de diferentes modos según las circunstancias de los pueblos, grupos o personas y del momento que vive la iglesia. Sobre todo ese punto, no último, el momento que vive la iglesia. Por último, dentro de los puntos tenemos el 11, al encuentro de las culturas. El Señor ha dado una encomienda misionera a nuestra iglesia particular, llevar el Evangelio a las culturas de la ciudad. Esto de las culturas de la ciudad es interesante. El padre Benjamín Bravo de la Universidad Pontificia de México, ¿verdad?, nos menciona o tiene un libro inclusive en relación a esto. Entonces tenemos que checar estos puntos para que nosotros también podamos aprender. En la ciudad se hablan, pues se tienen distintas formas de dialogar. Hablan español, claro, ¿verdad?, pero las formas de relacionarse son distintas. El Espíritu Santo nos impulsa hacia la realización de esa meta, para lo cual es preciso escuchar los signos de los tiempos. Los fuertes cambios históricos o culturales invitan a estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo llevar la buena nueva del Evangelio a los jóvenes?
Sí, yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder nosotros relacionarnos con ellos? ¿Cómo hablar un tanto, ¿verdad? Sin que se pierda el contenido de la fe? ¿Cómo adoptar algunas de sus expresiones, al menos para entrar en diálogo con ellos? Pero también con las víctimas de la delincuencia, ¿verdad? ¿Cómo ponernos en este contexto en el cual ellos están sufriendo y del cual han sido víctimas? ¿Cómo hablar el idioma de los jóvenes y adultos cada vez más secularizados? Si se dan cuenta, pues en la iglesia podemos utilizar palabras que a la mayoría de las personas a lo mejor ya no les dicen gran cosa. Sí, para nosotros que hemos nacido dentro de la iglesia, pues a lo mejor estamos un tanto familiarizados, pero de verdad que la mayoría como que no. Entonces es como si les estuviéramos hablando no en español, ¿verdad? Sino en otra lengua y pues a la falta de un lenguaje común, repito, es el mismo español, pero las formas, las expresiones, las interpretaciones, pues entonces se dificulta. ¿Cómo orientar la rica y valiosa religiosidad popular de nuestros pueblos? Pues también allí, ¿verdad? Allí hay una beta grande para poder aprovechar en favor de nuestra gente. La tarea es compleja como lo fue para la iglesia primitiva y la de otras épocas. Esta es la razón por la que necesitamos revisar continuamente el significado de la inculturación, sus fundamentos y métodos e introducirnos a la amplia experiencia de la iglesia en este campo. ¿Qué tal? ¿Verdad que sí? Vamos a ir aprendiendo muchas cosas muy interesantes. Seguimos con la serie de preguntas y ya los que están con pequeños grupos o en familia o de manera individual, las actividades individuales son las siguientes. Busca un ejemplo de cómo la iglesia inculturó el evangelio en otra época. ¿Sí? Entonces traten de responder a esto, ¿no? ¿Qué dificultades se enfrentó y cómo las resolvió en relación a esto que ustedes acaban de contestar? Recuerden tener su cuaderno para que puedan estar haciendo las anotaciones pertinentes. Luego, en actividades grupales, si es el caso, reflexionen qué dificultades y retos observan para inculturar el Evangelio entre los pobres, jóvenes, alejados y familias. Y enlisten 3 propuestas. No se vayan muy lejos, ¿verdad? De allí en su casa, en su barrio, en su colonia, ¿verdad? De allí en su ciudad. Entonces, pues ahí tienen mucho campo de acción. Por último, la evaluación. ¿Qué actitudes he de desarrollar como evangelizador para inculturar el Evangelio en mi ambiente? Ahí tenemos esa evaluación que nos puede ayudar. Bueno, pues ya me retiro. Espero que sigan echándole muchas ganas. Recuerden, ¿verdad? Hay que realizar esto, ¿verdad? El libro que estamos utilizando, La Pedagogía Guadalupana, sí, de la PPC, lo pueden encontrar, como ya saben, en la Arquidiócesis de Tijuana, en la librería, o pedirlo directamente a PPC Editorial. Sí. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.